Claro, de ahí llevo. Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Servir frente al COVID-19. Soy Enrique Chumacero, especialista académico y trabajo en la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y estaré como moderador de esta conferencia. Hoy en día, las TIC se tornan en un soporte indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La necesidad de las personas por aprender sin restricciones de tiempo, lugar o información de contenido se torna fundamental. Hoy en la conferencia El uso de los TIC en el aprendizaje remoto, veremos la importancia y evolución de la educación. Para iniciar, me gustaría presentar a nuestro ponente, Miguel Robles Recabarren Benítez, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en administración y ha realizado cursos de especialización de e-learning en Corea del Sur. Es docente de posgrado en la Universidad de San, en la Universidad Científica del Sur, en su alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Continental, en la Universidad Ricardo Palma, así como en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y es además capacitador del Colegio de Ingenieros del Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión académica, en soluciones tecnológicas y gestión por procesos, y actualmente es director académico en la ENAP. La conferencia se divide en dos partes. La primera será de exposición, la cual tendrá un espacio de 30 minutos, y la segunda es donde se atenderán las preguntas de los participantes que realicen en los comentarios durante la transmisión. De antemano, pedimos las disculpas del caso si se presentara algún problema técnico y se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, se les comunica que la conferencia la podrán ver en nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, saludamos a Miguel y le damos el pase para el inicio de su exposición. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias y hoy día vamos a hablar sobre el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el aprendizaje remoto. Y que en realidad no es un tema nuevo. Cuando me invitaron a poder participar en esta conferencia se me vino a la mente cómo existe ya desde hace más de 30 años esfuerzos académicos para poder utilizar las tecnologías en el soporte al proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como referente, por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que fue creada en el año 1972, antes de Internet, antes de la burbuja de tecnología de la información, de la aplicación de la tecnología web, ¿no?, en las diferentes actividades humanas. Y se planteó desde la educación a distancia, salió el tema de Internet, la aplicación comercial de Internet, y ya se aplicó en los temas de educación también. Entonces vamos a ver algo de ello y cómo esto ha ido evolucionando. Y cómo ahora, con la situación en que vivimos, con esta emergencia sanitaria que vivimos, este aislamiento social, es que se ha centrado el uso y la expansión del interés y la necesidad, sobre todo, del uso de las tecnologías para poder seguir adelante en el aprendizaje y en la enseñanza, ¿no? O sea, proceso enseñanza-aprendizaje. La conferencia contiene los siguientes temas: tecnología y pedagogía, una breve mirada al respecto; aplicaciones web en la educación, qué herramientas TIC y las más usadas se están utilizando para el aprendizaje electrónico; y terminamos hablando sobre cómo esto se viene aplicando ya en algo real, como es el modelo educativo de la escuela, de la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, que es un órgano de línea de servicio. Al hablar de tecnologías de información podemos tener diferentes definiciones, diferentes conceptos. He tomado uno de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es
el referente en universidades en Latinoamérica, y donde se habla que las tecnologías de información y comunicaciones se centran en todos aquellos recursos, herramientas, programas que se utilizan para diferentes actividades, sea procesar, administrar, compartir, llevar a cabo la transmisión de la información a través de soportes tecnológicos. Y a partir de ello, diferentes medios. Lo hemos visto a lo largo de la evolución del uso de las tecnologías, ¿no? Con los computadores, con los grandes ordenadores, luego los computadores personales, con las laptops, ¿no? Con las tablets, con los iPods, y hoy en día con la informática móvil, con los teléfonos celulares. Entonces, más allá de el tipo de hardware, el tipo de equipos que utilicemos, lo importante es la información que se está transmitiendo y se está recibiendo y se está tomando como información para generar conocimiento. En ello radica la importancia de la tecnología de la información, la gestión de la información desde los medios para transmitir y la información misma como tal. Por lo tanto, a partir de ello es importante también entender que las tecnologías de información y de comunicaciones son un soporte, son un medio para poder llevar a cabo los procesos educativos, de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? No es el fin en sí mismo, es decir, no es que nosotros tengamos que ser expertos en tecnologías, tengamos que ser expertos en el manejo, sino lo necesario para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí va este primer concepto. Y es así como a lo largo de la evolución de la pedagogía con la tecnología, debemos entender que hoy en día la forma de enseñar ha cambiado. Mientras que al inicio hablábamos de clases clásicas, tradicionales, donde la enseñanza estaba centrada en el instructor, era el único que tenía el conocimiento y estaba sentado o transmitía información y era solo una comunicación unidireccional, donde el docente era el único que impartía conocimiento, y se utilizaban las tecnologías como una manera de transferir información. Hablábamos ahí de las tecnologías transmisivas, de transmisión. Pero esto fue cambiando luego que a la par de que iba cambiando la tecnología. Es decir, ya no solo hablábamos de páginas web a fines del siglo pasado, sino de portales web donde iban interactuando el usuario. Se generaban las tecnologías interactivas y eso también ayudó a la evolución en la educación, ya no centrada en el instructor, sino centrada en el alumno, donde el alumno colaboraba y aportaba información de una manera incipiente, pero ya había una comunicación bidireccional, un intercambio y una adquisición de habilidades, hasta llegar al escenario en el cual la tecnología web y las herramientas tecnológicas en la educación permiten establecer un aprendizaje colaborativo, centrado en la colaboración, el aprendizaje en equipo, el aprendizaje en grupo, y ya no se hablaba ya de tecnologías solamente interactivas, sino de tecnologías colaborativas. Y esto ha generado y sigue generando un cambio de modelo mental en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahora el aprendizaje es colaborativo. Es decir, todos aportan algo de conocimiento y se construye un conocimiento común y a su vez un conocimiento focalizado entre cada una de las personas, con sus experiencias, con sus aportes, con su know-how. ¿Okay? Entonces, es importante entender cómo viene desarrollándose de la mano de la tecnología el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y entonces, al tener ya las tecnologías como herramientas de uso para la enseñanza, se permite establecer un mayor acceso a las realidades y experiencias, el poder compartir información, poder compartir, ¿no?, diferentes tipos de conocimientos en Internet, programar contenidos, elaboración de materiales didácticos, elaboración de horarios, boletines, trabajos colaborativos, herramientas para organizar la información, ¿no? Por ejemplo, este sábado están empezando las clases en la maestría de gestión pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hoy día he tenido que ya implementar, porque es la plataforma que utilizan en el Classroom, en Google Classroom, subir todos los materiales, sílabus, las sesiones en PPT, las lecturas, todo en un sistema de gestión de información que permita que el alumno pueda tener el acceso a dicha información. Y posteriormente las clases se realizarán a través de un sistema de videoconferencia, que en este caso es el Google Meet. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero o sea, lo importante, como les digo, es que las tecnologías vienen a ser herramientas
herramientas para este proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas características entonces de esta tecnología web, del uso de Internet. Que hay una interacción, leer, escribir, se intensifica, se enfatiza la participación y la interacción. Es decir, no es solo escuchar, no es solo el recibir, recepcionar información, sino también el transmitir información, interactuar, dialogar. Cada vez se basa en microcontenidos y une microcontenidos. Es decir, lo usamos en los chats, lo usamos en las diferentes redes sociales. Comunicaciones con contenidos cortos, pero que a su vez están enlazados, interactivos. Microcontenidos, los microblogging que vamos a ver en unos momentos. Pero también no solo recibir, sino crear contenidos. En este nivel hemos llegado en la evolución de la tecnología, crear conocimiento y eso poder crear contenidos de esta información, de este conocimiento en la red, en la gran red de redes. Y por ello, y al compartir este tipo de conocimientos, se puede hablar ya de un aprendizaje colaborativo, de un aprendizaje donde todos colaboran para ir desarrollando este aprendizaje. Algunas ventajas, entonces, de lo que hemos estado hablando. De hecho, hay herramientas gratuitas. El Zoom es una de ellas, ¿no? A pesar que tenemos una limitación del tiempo, pero tenemos el Zoom, el Google Meet para poder hacer videoconferencias, o tenemos herramientas gratuitas en el suite de Google, en el suite del Outlook, etc. Hay mejoras continuas que se están realizando. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en su Facebook, hasta hace 3 semanas no aparecía en la parte superior de su Facebook la opción de crear sala de videoconferencia. Y todos los que están conectados pueden invitarlos para crear una sala, ¿no? De Facebook Room, por ejemplo. Así como en el caso del Facebook, todas las aplicaciones van actualizándose y van haciendo mejoras continuas. El WhatsApp también, ¿no? Hasta hace unas semanas podía conectarse hasta 8 simultáneamente. Hoy en día ya se está actualizando el WhatsApp para que exista una videoconferencia grupal de hasta 50 personas. Y así permiten la socialización, la interacción virtual, pero aún así la socialización en cierta medida. La integración, es decir, si yo tengo un correo, en este caso de Gmail, puedo usar con este correo de Gmail el Classroom, puedo usar el Outlook, puedo usar, perdón, el Google Meet, puedo usar mi calendario, puedo usar el Google Drive. Entonces se van integrando las aplicaciones. O si se dan cuenta, cuando ustedes agregan en su teléfono, ¿no? un usuario de teléfono en su WhatsApp, inmediatamente se le sugiere en el Facebook agregar e integrar esa información. Posibilita el desarrollo de competencias digitales de alto nivel para la generación del conocimiento. De una manera inercial, en otros casos de una manera consciente, pero se van desarrollando competencias digitales por la necesidad, por el poder establecer pautas y desarrollo continuo en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y una de las ventajas que se presenta es que esto ya no es solo bidireccional, es multidireccional, ¿no? Con el trabajo colaborativo, un solo archivo, por ejemplo, puede ser compartido y llenado por diferentes usuarios a la vez. Entonces, hablamos de la multidireccionalidad dentro de estas ventajas. Pero no solo queda ahí el tema de las aplicaciones web en el proceso de educación o de enseñanza-aprendizaje. Tenemos también el tema ya de las redes sociales, que lo vamos a ver rápidamente en unos minutos, la organización social e inteligente de información a través de buscadores, de agregadores, de marcadores sociales, el tema de contenidos que hemos estado hablando, blogs, software de blogs, generadores de contenidos desde la administración y científicos, los wikis como Wikipedia, procesadores de textos online que para el tema del trabajo colaborativo, presentaciones, calendarios, fotos, videos, hojas de cálculo. Entonces se presenta una serie de oportunidades en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje con las tecnologías web. A nivel de aplicaciones híbridas o aplicaciones en conjunto, desde organizadores de proyectos, desde escritorios virtuales, repositorios, reproductores de música, los podcasts, entre otros. Entonces, hay una infinidad de tecnologías que, de hecho, no nos alcanzaría el tiempo para poder comentar cada una de ellas, pero sí por lo menos entender que cada uno de ellos forma parte de un tipo de aplicación, de un tipo de uso. Y les decía hace un momento de los microblogging, del uso de los contenidos cortos. Forma un conjunto de herramientas los microblogging, desde los blogs,
¿no? Donde académicamente un docente de un colegio, de una universidad, de una escuela de posgrado, realiza un artículo, hace un comentario y los alumnos opinan, o el alumno también tiene su propio blog, o profesionalmente, las mensajerías instantáneas, como es el uso del WhatsApp, que es ahorita el más usado en el tema de mensajerías instantáneas, o los mensajes de texto también a nivel de teléfonos, ¿no? O el tema de el uso de las redes sociales, como el Facebook, como el Twitter, y lo vamos a ver como parte de este gran concepto llamado los microblogging o mensajes cortos, ¿no? El Twitter, por ejemplo, de 140 caracteres, bueno, se ha incrementado a 280 caracteres, ¿no? Pero aún así son mensajes cortos, mensajes que se debe de desarrollar en una comunicación breve para el aprendizaje. Pero no queda ahí el tema de la evolución de las tecnologías. Un gran cambio y que todavía está en proceso en las instituciones educativas y en los propios alumnos es el uso de estas tecnologías para generar herramientas de biblioteca virtual, ¿no? Desde repositorios digitales con el Open Data, basado en el Open Data con libros electrónicos abiertos de acceso libre, a repositorios digitales, a organizar, recopilar, buscar información, establecer diferentes tipos de herramientas para esa organización de la información y lo más importante, difundir. En un proceso de investigación en la educación, no solo basta hacer la investigación en sí y tener todo el apoyo previo para poder realizar la investigación, sino que una vez finalizada la investigación, esto se tiene que publicar, se tiene que difundir, se tiene que transmitir, ¿no? Es el proceso completo. Hoy en día, esto se realiza a través también de la tecnología web. Y hablamos desde los conceptos de integración de herramientas web a través de sistemas de información. Gestores de referencia con temas de compilación de información, de organización y de difusión, hasta sistemas de alertas, de artículos, de libros, de monografías, de referencias, de la integración de sistemas digitales, y esto a través del uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, todo se integra en este tema de investigación, de difusión y de bibliotecas virtuales para poder llevar a cabo gestión de conocimiento, poder llevar a cabo difusión del conocimiento. Parte de ello es lo que se viene realizando en Servir a través de la escuela, en su biblioteca. Todos los jueves se envía por correo electrónico el libro más destacado de la semana en gestión pública, dentro de nuestro repositorio de más de 5 millones de libros electrónicos, de revistas, paper, estudios. Una alerta quincenal de los libros más destacados, ¿no?, del mes, de la quincena, codificaciones respectivas. Y si ustedes quieren investigar sobre algún tema, hacer algún tipo de investigación para actualizar información, envían correo a la biblioteca de la escuela y tenemos respuesta. Se llama el servicio informativo que se brinda para que en cuestión de minutos, en cuestión de 1 hora, 2 horas, les hagan llegar todos los enlaces electrónicos donde exista la información actualizada de lo que ustedes están investigando. O a través del propio canal de Servir TV, donde ustedes están viendo esta transmisión. Quedan ahí grabadas las conferencias, quedan ahí grabadas las entrevistas, quedan ahí grabadas clases que se realizan tanto en la escuela como en Servir. Entonces, hoy en día lo que se busca es compartir información, compartir conocimiento, a partir de el uso de las tecnologías. Y entonces, el escenario que se plantea en el proceso de enseñanza-aprendizaje exige un cambio de rol del educador. Se convierte ya en un facilitador. Ya no es transmisor simplemente conocimiento, sino que se convierte en un facilitador. El rol del educando es activo, es participante. Ya no es alumno, se convierte en participante. Aporta conocimiento. Ya la enseñanza tradicional se convierte en creación e investigación, cambios de metodologías y nuevos estilos de aprendizaje, ¿no? Una formación docente que esté preparada. Veía varias universidades hoy en día, y dada la coyuntura en la que vivimos, del aislamiento social, en donde ya no hay clases presenciales, por lo menos en este año, los docentes universitarios, los docentes de colegio, los docentes de instituciones académicas han tenido que desarrollar capacidades tecnológicas para poder utilizar las tecnologías. ¿Okay? Pero también formación docente en poder transmitir ese conocimiento que tienen ya no en un aula, sino en una computadora, en un medio tecnológico. Entonces se forman nuevas competencias.
se desarrollan nuevas competencias al respecto. El momento lo exige. Y entonces hablamos pues que dentro de la tecnología web tenemos que identificar diferentes tipos de tecnologías según una clasificación taxonómica. Desde las redes sociales, que pueden ser profesionales, como el LinkedIn, que es uno de los más conocidos, o lúdicas, ¿no?, que inicialmente se utilizan para diversión, para distracción, como el Facebook, anteriormente existía el Sónico, y etcétera, ¿no? O un tema de intercambio de compartir amistades, o desarrollo de contenidos a través de blogs, de microbloggings como el Twitter, de wikis como Wikipedia, de suites de oficina como Google Docs, el SlideShare para compartir PowerPoints. Entonces, esta es la clasificación de contenidos. Hay otra clasificación multimedia, en donde hablamos del manejo de videos, el manejo de fotos, el manejo de transmisión online, ¿no?, a través del live stream. Netflix, por ejemplo, forma parte en este concepto de multimedia para programas, para documentales. Una organización de contenidos con marcadores sociales, con sindicación de contenidos y aplicaciones de vigilancia o de seguimiento y buscadores y alertas, ¿no? Entonces es importante entender que hay tecnología, pero tiene un uso respectivo según el tipo de clasificación que se llevan a cabo. Pero obviamente hay desventajas. Desde tener información que puede ser privada a terceros y que al día siguiente puede ser ya no privada. No hay nada 100% seguro en Internet. Cambios en condiciones de servicio, ¿no? Dado su uso y su masificación, en muchos de los casos estos luego se vuelven comerciales y se venden, ¿no? O el tema de la seguridad, el tener seguridad con tanta información que se maneja. Aquí no he incluido, por ejemplo, el problema que estamos viviendo de la conectividad. El alto uso, la gran demanda, hace de que también sea frágil la conectividad, o lugares donde no llega pues este ancho de banda, o el problema mismo de las competencias digitales que les decía, un profesor preparado o un alumno que tenga un autoestudio o disciplina para el autoestudio en medios digitales. Entonces, forma parte de ello. Y entonces existen nuevas competencias desde un modelo docente de gestión, organización de sus contenidos académicos y de investigación, pero bajo conceptos no solo técnicos, sino informativos, educativos, analíticos, sociales y éticos, ¿no? Algo que se tiene que tomar en cuenta, el tema ético, ¿no? Recordaba hace 4 años cuando estaba en un curso del uso de las TIC en educación en Corea del Sur, ingenuamente le preguntaba al director de la Universidad de Educación a Distancia de Corea, ¿y cómo hacen para poder hacer el control y evitar las suplantaciones en los exámenes virtuales, en las evaluaciones virtuales? Y me dio una respuesta muy simple. ¿Y qué? ¿Y tú te vas a engañar a ti mismo? ¿No? O sea, de hecho, es otra cultura, es otra forma de mirar, ¿no?, la situación. Entonces, el tema ético, el tema de integridad, tiene que ser un contenido muy fuerte en estos procesos de desarrollo de competencias. Y tenemos diferentes herramientas TIC, que dado el tiempo ya ustedes pueden entrar a herramientas TIC para e-learning. Hay una serie de 100 herramientas clasificadas en grupos que les recomiendo que busquen. Y entonces, para el apoyo y la organización de tanta información, de tanto contenido en Internet, se crean grupos de aprendizaje, desde comunidades, con un modelo informal de estructura organizativa. Por ejemplo, en la escuela tenemos la comunidad de ética, la comunidad de integridad, la comunidad de bibliotecólogos, la comunidad de gerentes públicos y redes sociales, que se centra en servicios web, herramientas, vehículos y lugares de encuentro para usar estas herramientas, ¿sí? Entonces, forma parte de la contribución al proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo como una herramienta de la gestión del conocimiento. Y plataformas colaborativas, que ya les he mencionado. Las más usadas, el Google Drive, el OneDrive, en el caso del Outlook. Inclusive, en el caso del Outlook, los correos Hotmail y Outlook tienen las mismas funciones que si tuvieras un correo de Gmail, todo el suite. Inclusive con más herramientas, porque Microsoft es el creador del Office, es el creador del OneDrive, es el creador de los correos Outlook, de los Hotmail, pero aún así hay muchos más usuarios en Google Drive. Hay otro tercero que compartir documentos, que es el Trello, por ejemplo, ¿no?, entre los más usados para compartir información, trabajo en red, aprendizaje móvil, colaboración multimedia.
Y tenemos una serie de aplicaciones desde la misma navegación, organizar el calendario para que nos podamos programar nuestras clases o podamos seguir nuestras clases, ¿no? Acceso a información académica, crucigramas, ¿no? Información de georreferencial, el uso de YouTube, mapas conceptuales, videos streaming en online. Tenemos el Screen Scan para poder hacer también streaming, aplicaciones para la gestión del conocimiento, el tema de mapas mentales de encuestas y de compartir opiniones, hacer brainstorming o tormentas de ideas con el Mentimeter, ¿no? El Kahoot también lo utilizo mucho al dictar las clases, cuando para hacerlo más lúdico, la participación se hace un concurso de respuestas y se da un tiempo referencial para que puedan responder un quiz sobre la anterior o sobre los temas que se están hablando, ¿no? El Book Lab también es uno de los usados, lo usamos en las aulas digitales, por ejemplo, con el equipo de eventos, ¿no? El Quizzes también, ayer estuvimos en una reunión con todo el equipo de la escuela y estuvimos ahí usando el Quizzes para ciertas encuestas que se realizaban, y todo de una manera lúdica. Entonces lo que se busca ahora es no solo eso, ser un transmisor de información, sino, habíamos dicho, colaborativo y que sea de una manera ágil, dinámica. Digamos que estos son entre los más usados, las aplicaciones. Pero también es importante entender que cuando hablamos del aprendizaje electrónico, es toda aquella educación que se recibe a través del medio virtual, ¿no? Y definido a través de educación a distancia. Y para ello tenemos las plataformas virtuales. Y no hay que confundir, ¿no?, en las plataformas virtuales con las videoconferencias. Una plataforma es un sistema de gestión de contenidos y que se usa como un sistema de gestión de aprendizaje. Entre los más usados, el software gratuito, el Moodle, o el comercial, el Blackboard, ¿no?, el Fronter, el Edmo, entre ellos, o un gestor que no llega a un nivel de sistema de gestión académico, pero que se utiliza mucho en los colegios y también en varias universidades, el Google Classroom, para gestionar contenidos. En algunos de ellos, como por ejemplo el Blackboard, tiene ya incorporados las videoconferencias para hacer el dictado de clases online, ¿no? Entonces ahí viene el concepto de dictado de clases online, offline, síncrono, asíncrono. ¿Okay? Pero en primera instancia la plataforma es el lugar, el medio donde se gestiona académicamente todo el material educativo, desde PowerPoint, desde videos, desde archivos PDF, desde libros, desde diferentes tipos de material educativo que se utiliza. Y las herramientas de aplicación para videoconferencia, que las estamos usando seguido para nuestras clases, ¿no? Por ejemplo, en el colegio de mis hijos están usando, primero usaban el Zoom y ahora están usando el Google Meet, el Google Hangout. Nosotros ahorita para esta conferencia, ¿no?, se está transmitiendo a través del Zoom, pero para los canales en las redes de Facebook y de YouTube. El Skype es otro conocido, una herramienta conocida para videoconferencia, el Messenger, el WhatsApp, el Blue Jeans, entre los más conocidos. Pero ojo, estas son herramientas para realizar la comunicación online, la comunicación síncrona, para el dictado de clases, para transmitir y recibir información. Algunos de ellos con mayores o menores controles con los alumnos, silenciar a todos los alumnos, permitir que hablen, que aporten. Pero la idea es esa, que al contrario, sea colaborativo. Y las redes sociales. Ustedes lo están usando, los que nos están siguiendo en Facebook, los que nos están siguiendo en YouTube. Se utiliza como un medio. Instagram para los más jóvenes, que es más visual que escrito. Twitter para características de mensajes cortos, ¿no? También se puede usar para fines educativos. Por ejemplo, hay grupos cerrados de un aula, de posgrado, de diversidad, y trabajan, ¿no? Cada uno de ellos es un referente de tendencia de comunicación y hacen un comentario y los demás tienen que aportar o tienen que debatir sobre esos comentarios en un grupo cerrado de Twitter, por ejemplo. El LinkedIn, que es la red profesional, entre los más conocidos. Y entonces podemos ver ahí que esto permite extender y facilitar el acceso a la información. Incrementa una autonomía, pero también una responsabilidad del estudiante. Por eso les decía la importancia de la disciplina, de la autodisciplina para la educación. De superar limitaciones también en espacio-tiempo, de profesor, alumnado. El ayudar a ese potencial interactivo, a la flexibilidad, al acceder a los diferentes medios de aprendizaje, fuentes y datos. Cada segundo se genera información y se colabora con conocimiento en la red de redes, en Internet. ¿Okay? Esto es imparable, ¿no?
y el uso se ha incrementado ahora a nivel mundial con la pandemia, con el aislamiento social. Entonces, esto es imparable. Al contrario, o nos subimos al tren o solamente lo miramos de lejos. El aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales, docentes, estudiantes, ¿no? Comunidades de investigación, comunidades de interés, todos ellos forman parte de este nuevo escenario de aprendizaje. Pero es importante entender, y esto lo he sacado de una publicación de la Universidad de Educación a Distancia de Corea, del Instituto Colaborativo de Educación y de COICA, la cooperación coreana, en donde es importante entender que la educación a distancia abarca más allá que el e-learning. Abarca el uso de la televisión, lo estamos viendo ahora con los programas de educación en el Canal 7, radio, sistemas postales, y están contenidos también ahí el uso de la tecnología desde el aprendizaje basado en web, el m-learning o mobile learning con el uso celular, que es el más usado, la herramienta más usada, las televisiones inteligentes, los Smart TV, el X-Learning con la ubicación georreferencial, el Ubiquitous Learning para la ubicación también georreferencial, pero con una herramienta de conectividad, y el Smart Learning, ¿no? El aprendizaje inteligente a través también del uso de la inteligencia artificial, de Machine Learning, de identificadores y simuladores. Entonces, todo ello hoy en día involucra la educación a distancia y el aprendizaje electrónico. Y entonces la tendencia es a la informática móvil y al aprendizaje a través de dispositivos móviles. Donde estés, en cualquier momento. Bueno, antes de la pandemia, muchas personas mientras iban y regresaban de su trabajo, iban en su celular estudiando, leyendo, ¿no? A veces en nuestra ciudad todo el mundo demora 2 horas, 3 horas, por ejemplo, en llegar a su casa, y en esas 2, 3 horas utilizan ese tiempo para que desde su celular ir estudiando, ir aprendiendo, ir conociendo mayor información. Y esa es la tendencia, ¿no? Y tener en cuenta que hay un conocimiento personal, que es el conocimiento tácito, que se socializa y se convierte en conocimiento explícito individual. Ese conocimiento explícito individual, al momento de ser compartido en grupo, se convierte en un conocimiento grupal, ¿no? Tácito, y al ser difundido el conocimiento tácito grupal, se convierte en un conocimiento grupal explícito. El conocimiento grupal tácito es el que genera el clima organizacional, la cultura organizacional, y el conocimiento explícito son las mejores prácticas, sea en educación, sea en una organización, pero forma parte de gestionar el conocimiento a través del aporte de cada una de las personas que forman parte de ese grupo. Y entonces tenemos desde el uso de procesos de gestión de conocimiento a través del data mining y técnicas de aprendizaje para la creación de conocimiento, donde combinan fuentes, aprendizajes al tiempo, y se utilizan plataformas tecnológicas para hacer los grupos de aprendizaje. O tenemos tablones de anuncio electrónico, dispositivos de conocimiento, bases de datos para el almacenamiento, la recuperación de conocimiento, y apoyar la memoria individual y organizacional, el transferir conocimiento a través también, nuevamente, de estos tablones, de estos foros de discusión, de directorios de conocimiento. Se usan redes internas para poder ampliar ese conocimiento, o en la aplicación de conocimientos, el uso de sistemas expertos, el Learning Machine, el uso del Business Intelligence, los sistemas Workflow o flujos de trabajo, y que consisten en la aplicación de conocimientos ante diferentes tipos de situaciones y localizaciones. Entonces, hay una evolución en el tema. Y, para ir cerrando también ya esta exposición, lo que hoy en día es a nivel mundial una tendencia, el uso de cursos masivos, abiertos, en línea, que son los cursos MOOC. ¿Okay? Y son temas de interés general para grandes cantidades de personas y que están abiertos las 24 horas del día. Y es autoinstructivo. Hoy en día, entonces, debemos tener en cuenta que el estudiante o las personas que necesitan aprender tienen que desarrollarse en un ámbito global, generar una competencia de creatividad, de solución de problemas, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo, de liderazgo. Y entonces se plantea también dentro del punto de vista de aprendizaje y tecnología el aprendizaje invertido. Es decir, ya no el clásica enseñanza en donde venían a la clase para recibir información, para entender,
para aplicar, sino que más bien previo a la clase, el alumno, el participante, busca informarse, recordar, entender, aplicar, y en clase es donde se analiza, se crea, se evalúa. El aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos se aplican como tecnologías, como herramientas didácticas y el uso de las tecnologías para este proceso invertido de aprendizaje. Y los MOOC, los medios, los contenidos de información académica para informarse previo a la clase. Hay muchas universidades que ya están aplicando este aprendizaje invertido con el uso de las tecnologías. Y ya para cerrar, en el tema de la escuela tenemos identificado diferentes modalidades. El e-learning, que este año es completamente único, ¿no? Anterior a ello, venimos desarrollando, ok, tenemos que llegar a todo el Perú, tenemos que ver el tipo de participante, usemos parte presencial, parte virtual, el blended learning, ¿no? Parte virtual, parte presencial. O la teleeducación, que también está dentro de las proyecciones. Hay muchos canales, por ejemplo, en provincias que tienen horas muertas, horas con programas que no tienen cómo completar. Ahí podemos entrar a taller con nuestros programas educativos, por ejemplo, y con materiales autoinstructivos. Es importante entender también que la interactividad tiene diferentes grados. O sea, una cosa es interactuar a un nivel básico donde llenan formularios, responden encuestas, y una interactividad donde el participante se convierte en el centro del sistema educativo, ¿no? En donde ya hay simuladores donde se hace una conversación. Uno piensa que está conversando con el docente y está conversando con un bot chat, y niveles de desarrollo multimedia, ¿no? De fotos, de imágenes, de videos, de interactividad y multimedia. Conceptos básicos para la virtualización, por ejemplo, de los cursos que estamos viendo. Y la necesidad de entender que forman parte de un modelo con etapas, de un diagnóstico de necesidades, de brechas. Hoy en día todo es virtual, por ejemplo, en esta época coyuntural de pandemia. Diseño de estos materiales, de estos contenidos y virtuales, una implementación y ejecución y una validación que se debe de llevar a cabo para cerrar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces es importante, para cerrar esta conferencia, entender que las tecnologías son herramientas. Lo más importante es el proceso en sí, de enseñanza-aprendizaje. La tecnología web sí nos está otorgando diversas herramientas y van a salir nuevas formas de aplicación para el aprendizaje colaborativo. Y es importante implementar el aprendizaje invertido apoyado por las tecnologías, ¿no? Para que sea pues ese aprendizaje colaborativo como estamos diciendo. Y el modelo educativo que estamos aplicando en la escuela se basa en ese aprendizaje colaborativo. Hoy en día llamado educación para adultos a pedagogía, porque son servidores públicos, por ejemplo, que vienen con conocimientos, que vienen con una serie de experiencias y know-how y tienen que ser aprovechados en un aula, en una clase, sea presencial, sea virtual, entre ellos. Muchas gracias y doy pase al moderador, Enrique, para poder iniciar la sesión de preguntas en el tiempo que nos queda. Gracias, Miguel. Ha sido un tema muy interesante y estamos seguros que servirá de ayuda para muchos, ¿no? Y en realidad son muchos. Agradecemos realmente a las 1.600 personas que están conectadas en este momento a esta conferencia. Muy agradecido en nombre de nuestra institución. Y específicamente tenemos participantes que están conectados de Cusco, de Puno, de Olmos, de Ayacucho, de Cajamarca, de Amazonas, de Junín, de Arequipa, de Tumbes, de Apurímac, ¿no? De Lambayeque, Chiclayo, de Loreto, Iquitos, de Piura, La Libertad, Tacna, Pasco y Pucallpa, ¿no? Nuestro agradecimiento a todos ellos. Y bueno, quiero pasar al espacio de preguntas, y la primera pregunta, Miguel, es la siguiente, ¿no? Elizabeth Vilca Bayón nos pregunta, dice, ¿qué se tiene planificado para implementar las TIC en el sector público? Muy bien, de hecho, ya ha habido un gran avance en el tema del desarrollo del gobierno electrónico y hoy en día en el gobierno digital, o lo que llamamos la transformación digital. Hace 2 años se ha promulgado la ley de gobierno digital. A partir de esta ley de gobierno digital se crea una identidad digital a los servidores públicos para que puedan tener firma digital, por ejemplo.
Y esta firma digital poder hacer una comunicación de oficios, memorándum, diferentes tipos de documentación, ya sin imprimir, cero papeles. Por otro lado, esta comunicación, esta identidad digital permite hacer certificaciones, validaciones digitalmente, contratos digitales, por ejemplo, ¿no? Pero además se establece el énfasis en la plataforma única de interoperabilidad, en donde todas las instituciones públicas puedan comunicarse, transmitir y recibir información en una única pista. Le llamamos una pista de informática, en un solo medio de transformación para poder integrar la información y que esté accesible, disponible e integrada a todas las instituciones del Estado, ¿no? Digamos, algunos de los ejemplos de este avance de las tecnologías en el sector público. Gracias, Miguel. Una siguiente pregunta, ¿no? Edgar Maguiña dice lo siguiente: la Secretaría de Gestión Digital, SEGDI, de la PCM, ¿debe reorientar su política de masificación digital para uso en la gestión pública? ¿No? También acota, ¿no? Cada entidad hace lo posible para capacitar a servidores o comprar equipos informáticos. Esto solo incrementa gasto público con escaso resultado. Muy bien, bueno, la pregunta creo que no está tan alineada al tema de la conferencia, que es el tema de la enseñanza-aprendizaje, pero igual es importante entender de que además de esta ley de gobierno digital, cada institución está obligada a diseñar un plan estratégico de gobierno digital. Lo que antes era el plan estratégico de gobierno electrónico, ahora es un plan estratégico de gobierno digital. Debe de generar un comité de gobierno digital que esté en comunicación constante con la Secretaría de Gobierno Digital, que es el ente rector en el tema de gobierno digital, para poder hacer primero una planificación adecuada hacia dónde quiere ir la institución con el uso de las tecnologías, como herramienta de soporte, como herramienta indispensable en la gestión pública de su institución. A partir de ello, ¿no? Y se hace pues un alineamiento con las inversiones en tecnología, con el desarrollo de competencias de los servidores públicos en esas tecnologías, con la generación de servicios digitales a la ciudadanía, que es lo que se está poniendo mucho énfasis hoy en día, con la factibilidad de que el ciudadano pueda acoger ese tipo de servicio digital, porque tampoco de qué vale tener la mejor tecnología, tener las mejores capacidades y equipos de trabajo brindando un servicio digital que el ciudadano no le sirva o que el ciudadano no lo acoge como uso adecuado, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos de los casos ya con el tema, por ejemplo, del registro en la AFP, con el tema del registro en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en los ministerios, hacer trámites digitales. Esto recién está empezando. Entonces, si las instituciones públicas no ven y no se proyectan de que nada va a ser igual después del levantamiento de la emergencia y que la tendencia va a ser a servicios digitales al ciudadano, entonces va a tener esos problemas de que no va a ir de la mano con las respuestas al ciudadano. Muy bien, Enrique. ¿Seguimos? Adelante, Enrique. Okay. Muy bien, Miguel. Una pregunta más. Elba Medina dice: ¿cómo articulan la pedagogía del constructivismo con las competencias cognitiva, procedimental y actitudinal que debe adquirir el alumno? Muy bien. De hecho, cuando hablamos del constructivismo, forma parte de lo que hoy en día se busca en la andragogía, es decir, de que el participante, el alumno, viene con un conocimiento previo que lo va a aplicar para la construcción del conocimiento en ese grupo de aprendizaje. Esto tiene que alinearse con las herramientas modernas de educación para que pueda llevar a cabo su propio conocimiento, el conocimiento focalizado. Eso es lo que decíamos al comienzo. Muy bien, las tecnologías siguen siendo una herramienta, pero el objetivo es poder generar un aprendizaje focalizado. Cada persona tiene su interpretación y su percepción de ese conocimiento. Entonces va construyendo su propio conocimiento. ¿Okay? Entonces, por ahí va el tema de la aplicación de estas tecnologías, de estas tecnologías pedagógicas, ¿no?
actualizadas, digamos. Muy bien, gracias. Teresa López nos pregunta, ¿qué plataforma recomienda para la administración pública? A ver, es una pregunta muy general, ¿no? Me imagino que si hablamos del tema de la conferencia que es plataforma educativa, de hecho, hay diferentes, desde el punto de vista de open source o de fuentes abiertas, es Moodle, digamos, el más usado a nivel de software abierto, ¿no? Sin costo. Lo que cuesta es el mantenimiento, lo que cuesta es el alojamiento y la seguridad de cada información generada en el Moodle. Y a nivel privado, la plataforma de conocimiento, pues, tenemos desde el Blackboard, ¿no? Desde el NeoFronter, que son los más conocidos para el tema de capacitaciones. ¿Ok? Ese es por un lado. Si hablamos de plataformas de transmisión de información para la gestión pública, ¿no? Sí, o sea, más que recomendación es lo que está normado, ¿no? Se está usando, por ejemplo, el SIGA, el CIAF, a través de una pista única que es la plataforma de integración y de desarrollo, ¿no? De interoperabilidad de las instituciones públicas. Cada institución tiene su propio gestor de base de datos, que puede ser el Oracle, puede ser diferentes tipos de sistemas de base de datos, pero lo que se busca es que se centren en la plataforma única de interoperabilidad que es administrada por SEGDI, por la Secretaría de Gobierno Digital. Bien, gracias. Nancy Bamonte nos pregunta, ¿no? Que en parte has respondido con la anterior pregunta. Dice, ¿qué plataforma es más útil para las capacitaciones de comuneros en zonas andinas? Claro, de hecho, en zonas andinas primero hay que hacer una evaluación de la conectividad, de las telecomunicaciones. Ahí hay un tema de aplicación de las tecnologías a un proceso asíncrono, síncrono, o sea, donde puedan bajar la información y no necesariamente estar conectados online en Internet. El tema de poder establecer educación a distancia más que educación virtual, educación a distancia donde le pueda llegar el material educativo, donde puedan llegar hasta tablets, laptops, pero con información del material educativo ya instalada en estos equipos. Porque si no hay conectividad, no hay internet, pues ahí no podemos hablar de un aprendizaje electrónico, ¿no? Entonces se tiene que hacer una evaluación según el lugar geográfico. Nuestro país es tan diverso en la geografía, ¿no? Hay tantas zonas, hay colegios que están en la zona andina, en la parte más alta de cerros, y los alumnos tienen que caminar por horas a pie para llegar a estos colegios, ¿no? Y ahí no hay conectividad. Se está avanzando con el uso de las tecnologías, de que hay una red de comunicación interactiva. Nos ayuda mucho el tema de los tambos, por ejemplo, para servicios en gestión pública, pero que a su vez sirven como un medio de conectividad para poder ir cerrando esa brecha de telecomunicaciones, ¿no? Que pueda interconectarse todas las zonas. Pero aún así, recordemos, ¿no? En nuestro país el 60% del territorio es selva, por ejemplo. Ahí nomás ya tenemos una idea de cuánto nos falta por avanzar en el tema de la conectividad, de las telecomunicaciones, del e-learning, etc. Ok, Miguel. Bueno, una pregunta que ya he respondido, ¿no? Te había planteado Isaías Herrera, ¿no? Que TIC nos recomienda para las ciudades que no tienen internet, pero ya has dado respuesta a ello. Entonces, voy a plantear la pregunta de César Mesa. Dice, en el ámbito público, las brechas existentes entre la tecnología y el personal sin las competencias se saltan. ¿Qué estrategias se está tomando servir para poder fortalecer capacidades del personal, teniendo en cuenta que ya muchos pasan de los 50 años? Ok, para empezar, el tema de desarrollo de competencias digitales es un tema más de actitud, ¿no? Que de edad, ¿no? O sea, hay un tema actitudinal. Lo he visto ahora con docentes de maestrías en las cuales solo han estado editando presencialmente toda su vida y ahora que tienen que editar virtualmente, o bien tienen la actitud positiva de poder cambiar y aprender el uso de las herramientas digitales para el dictado, o simplemente dejan de editar, ¿no? Entonces, eso ha impulsado a un cambio de actitud, ¿no? El rechazo al cambio es reducido al mínimo.
Ahora, para ello, entonces, Servir está trabajando, en primer lugar, con la Secretaría de Gobierno Digital, un tema de conceptos transversales para el desarrollo de competencias digitales. ¿Okay? Ese es por un lado, pero desde un punto de vista rector, de un tema de vista normativo también. Ahora, con un tema de productos académicos de capacitación, ya estamos llevando a cabo primero talleres, conferencias sobre temas de transformación digital, sobre temas de difundir información de cómo usar las tecnologías en la administración pública o cómo se vienen usando las tecnologías. Tenemos las aulas digitales. Por ejemplo, ya hemos estado dictando desde hace varias semanas, una semana en una región, ¿no? Esta semana estamos en Apurrima, por ejemplo. Y dentro de las diferentes conferencias que se dicta está la conferencia de la transformación digital y el uso de las tecnologías para el trabajo, ¿no? Y en este caso para el trabajo remoto, ¿no? Hemos estado en el Cusco, en Tacna. Entonces, se busca desarrollar cursos, pero siempre alineados con lo que diga el ente rector para poder difundir primero, sensibilizar y después motivar el aprendizaje del servidor público en el uso de las tecnologías. Pero ahí es un tema muy importante, la actitud, el proceso actitudinal, ¿no? Lo que se mencionaba hace un momento con la pregunta del participante anterior, el tema actitudinal. Sí, es muy importante. Si tú no tienes la actitud de querer aprender, por más información que te dé, por más tecnología que te brinde, pues no vas a aprender porque no la quieres hacer. Oscar Guacho pregunta, ¿no? ¿Podría indicarnos si hay un marco normativo para las instituciones que fomente el uso de las tecnologías de la información y la confidencialidad de datos? Bueno, ya hablé sobre la ley de gobierno digital. Hay una ley también de protección de la información, de protección de la información de las personas. Entonces, otro marco normativo que se viene avanzando es el tema de la elaboración de un laboratorio de innovación y tecnología, ¿okay? Donde SEGDI invita no solo al sector privado, sino a la academia, a la ciudadanía, a poder contribuir en nuevas soluciones. Entonces, normativamente se ha ido avanzando. Y en estas últimas semanas se están promulgando también decretos de urgencia, por ejemplo, el decreto de urgencia para el tema de la reactivación del sector público en cuanto al trabajo. En la parte o en el capítulo que habla sobre las capacitaciones, habla que se da prioridad a capacitaciones sobre la emergencia sanitaria y también se enfatiza o se prioriza capacitaciones en temas de competencia digital, en el uso de herramientas, ¿no? Es decir, digamos, la última normatividad que ha salido en el decreto de urgencia. Miguel, gracias. Saludamos también a quienes están conectados desde San Martín. Un abrazo para ellos. Walter Medina nos pregunta, ¿qué tecnologías recomendaría para usar la pizarra, ¿no? Las actuales no tienen pizarra para escribir y los que tienen no son amigables en su uso. Ok, entiendo de que es un tránsito entre la pizarra clásica, la pizarra tradicional y la pizarra electrónica, ¿no? Si es la pizarra tradicional, bueno, la pizarra acrílica, hoy en día hablamos de pizarras interactivas, de pizarras electrónicas. Me viene a la mente también, en el 2011, yo estaba en Pucallpa, y de Pucallpa formaba parte, en la universidad donde yo trabajaba, formaba parte de Virtual Educa Andina. Y nos fuimos a Macicea, que es una ciudad en Ucayali que está por río 2 horas, desde Pucallpa 2 horas por río, a instalar en la ciudad de Macicea un aula virtual, ¿no? Un aula virtual con su pizarra electrónica, sus 40 dispositivos electrónicos para que el profesor de primaria lo pueda usar en el dictado de clases. Obviamente lo que más me llamó la atención es que los primeros que aprendieron a usarlo fueron los niños de primaria, ¿no? Y más bien los niños le estaban enseñando al profesor en el manejo, en el uso de la pizarra para poder hacer estas clases y con conexión satelital por internet, ¿no? Entonces, es cuestión de establecer esa diferencia. También, me recuerdo, ahorita viene a la mente cómo hay colegios que lo que hacen en el Google Meet es enfocar a la profesora que está con su pizarra tradicional transmitiendo en el Google Meet las clases, las enseñanzas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. También, me recuerdo, ahorita viene a la mente cómo hay colegios que lo que hacen en el Google Meet es enfocar a la profesora que está con su pizarra tradicional transmitiendo en el Google Meet las clases, las enseñanzas, ¿no? Entonces,
Bueno, hay que ver, ¿no? Adecuarse y ver las mejores formas según el tipo también de participante que se tiene. Interesante, Miguel, todo lo que mencionas. Sí, justo hace un momento también has hablado sobre la ley de gobierno digital, la conformación del comité de gobierno digital y la ley de protección de datos, ¿no? Pero aquí Debbie Muñoz pregunta, ¿no? ¿Existe la ley de firma digital en el sector público? El tema de la firma digital no es como una ley, no es una ley, está incluido dentro de la ley de gobierno digital, el tema de la identidad digital y el uso de la firma digital. Ya se viene usando desde el 2018 el tema del paperless, o el cero papeles, con la firma digital en oficios, en memorandos, ¿sí? Nosotros mismos en Servir, estamos con el sistema de gestión documentaria, usando la firma electrónica desde el presidente de Servir, los gerentes, ¿no? El gerente general, los jefes administrativos, todos utilizan la firma digital y todas las instituciones públicas que se están alineando al uso de este sistema de gestión documentaria y tienen hasta el plazo hasta fin de año de implementarlo sí o sí, ya están usando la firma digital, ¿okay? Basado también en lo que se establece en la ley de gobierno digital. Nuestras constancias de participación también son electrónicas con firma digital, por ejemplo, ¿no? Nuestros certificados de los cursos también. Muy bien, Miguel, gracias por el alcance. Y una última pregunta, ¿no? Elna Enríquez nos dice, la capacitación al servidor sobre uso de las TIC para el buen uso de ellas y poder satisfacer al usuario, ¿a cargo de quién debería estar? A ver, la capacitación para el buen uso del usuario. Mira, si estamos hablando a nivel institucional, tiene que haber, ya les mencioné, un comité de gobierno digital que establezca las pautas, los lineamientos y el direccionamiento de cómo se va a usar las tecnologías en la organización para brindar un servicio público adecuado. Recuerde que todo se centra en servicios públicos, todo se centra en la mirada del ciudadano. ¿Okay? Va por ahí el tema. Pero esto va de la mano no solo en uso de tecnología, sino en la preparación del servidor público a en qué contribuye su función para cumplir ese objetivo institucional. Y a partir de ahí recién aplicamos la tecnología para que su función pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Y ahí entran a tallar las áreas, las gerencias que solicitan a través de su comité de PDP, de Plan de Desarrollo de Personas, capacitaciones para las personas adecuadas. Muchas gracias, Miguel, por responder las preguntas, por tu exposición, y agradecemos a cada uno por su participación y comunicarles que en la web de Servir los invitamos, ¿no?, también a revisar la página de nuestra institución, donde podrán encontrar la oferta académica que brinda la Escuela Nacional de Administración Pública, órgano de línea de Servir, en el enlace, ¿no?, www.enap.edu.pe/oferta-académica. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad y que tengan buenas tardes. Muchas gracias también, muy buenas tardes con todos y con todas.